¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Hay algunas caritas que veo por primera vez. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Y pues a los que tenía mucho que no miraba, qué bueno verlos. Les mandan muchos saludos. Estas semanas estuvimos compartiendo con hermanos en Ciudad Constitución. Conocí a un pastor que no conocía, lo había escuchado mentar y lo conocí. Pastor Pepito en Ciudad Constitución de la iglesia Aposento Alto, y fue una bendición poder estar allá con los hermanos. Les mandan saludos los hermanos, ¿sí? Y pues bueno, ya estamos de vuelta. Con ganas de predicar, traigo un bosquejo como de 2 horas y media más o menos. Así que se va a saber si me extrañaban, ¿eh? No se van a estar durmiendo. Bueno, pues vamos a empezar. Por favor, vayamos allá a Génesis, capítulo 19. Vamos a continuar con la serie. Es el tema número 37, según me anuncia producción. Es el tema 37 y se titula Librados por misericordia. Qué hermoso que siempre a lo largo de toda la Biblia vamos a estar viendo la misericordia, la gracia, la bondad, la fidelidad de Dios. Porque la Escritura habla de Dios. Alguien por ahí dijo, no, es que la Biblia habla acerca de nosotros y cuánto Dios nos ama. La realidad es que habla de Él. Se trata de Él. Y nosotros solamente somos un objeto, ¿no?, al cual Él decidió amar por el mero afecto de su voluntad. Sí, cual nosotros simplemente somos criaturas las cuales Él decidió amarnos, rescatarnos, cuidarnos por el mero afecto de su voluntad, porque Él quiso hacerlo. Por tanto, el mensaje no gira alrededor de nosotros, gira alrededor de Él, ¿sí? Así que antes de leer ahí voy a tomarme un par de minutos nada más para ver un poquito de contexto. En el capítulo anterior, ahí en Génesis, en el capítulo 18, Abraham recibe la visita del Señor con 2 mensajeros celestiales, ¿recuerdan? Sí, en esa conversación Dios le revela a Abraham el clamor contra Sodoma y Gomorra que ha subido delante de él. Y la maldad de esas ciudades, según lo que nosotros veíamos la última vez que vimos el texto, había llegado a un punto crítico, ya al punto de juicio de parte del Señor. El lenguaje que usa el texto es precisamente un lenguaje judicial. Es decir, Dios dice que descenderá para ver si la corrupción de la ciudad es realmente tan grande como el clamor que ha llegado hasta su presencia. Sí. Es interesante porque ese juicio viene presencial de parte del Señor, ¿sí? Entonces, Abraham comienza a interceder por la ciudad. Él sabe que su sobrino Lot vive allí. Entonces Abraham le dice, Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Y bueno, ahí comienza una súplica, ¿verdad? De que si hay justos en la ciudad, pues Dios tendrá misericordia. Y la conversación va descendiendo poco a poco. Empieza Abraham, ¿verdad? Ahí dice que si hay 50 justos, bueno, y si hay 45, y si hay 40, 30, me imagino a Abraham como a Kiko, ¿no? Y 10, ¿no? Y le hacía así al Señor, ¿no? Al punto de llegar hasta 10, ¿sí? Y la pregunta queda en el aire. ¿Habrá siquiera 10 justos en Sodoma? ¿Cuál es la respuesta? No, no hubo, ¿verdad? Entonces, mientras Abraham permanece ahí, dice la narrativa bíblica que 2 ángeles se dirigen hacia Sodoma, y ahí es donde comienza nuestro pasaje. En el versículo 1 del capítulo 19. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron.
Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que había de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como si se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la exposición que tenemos para con ella. Ayúdanos, Señor. Queremos entender con mayor claridad, que sea tu Espíritu hablando a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Señor, que en nosotros haya la actitud correcta, que nuestro corazón esté bien posicionado, Señor, respecto a tu consejo. Necesitamos de ti, Señor. Dame gracia para con mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es un pasaje complicado, pero está bien interesante. Este pasaje que acabamos de leer no es solo la historia del juicio contra una ciudad. De hecho, es la radiografía de toda una civilización que ha llegado a un punto de tal descomposición moral y espiritual y social, ¿sí?, que llega precisamente a ese juicio de parte del Señor. Pero también este texto deja ver la paciencia de Dios, ¿sí?, la misericordia de Dios, pero también la debilidad de Lot y la gracia, una vez más, esa gracia soberana que salva incluso cuando el hombre rescatado no tiene fuerzas ni claridad para salir por sí mismo. Ahora, en el verso 1 dice lo siguiente: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. El texto comienza con una transición. El capítulo 18, Abraham está en comunión con Dios. En el capítulo 19, Lot está sentado a la puerta de Sodoma. Ahora, el contraste es totalmente intencional en la narrativa bíblica. Abraham está en el lugar de comunión, Lot en el lugar de compromiso con el sistema caído. Y ahorita van a ver por qué digo esto. Porque la expresión, en este caso, bueno, ahorita vamos a ver, pero esta expresión a la caída de la tarde también lleva una intención, ¿sí? No es un simple dato de horario. Narrativamente, la escena entra a una penumbra. ¿Por qué? Porque la ciudad está
moralmente en tinieblas, ¿sí? Sodoma está al borde del juicio y la noche se convierte precisamente en ese escenario apropiado para revelar lo que esta ciudad realmente es. De hecho, es como una película de terror. Sí. Es bien interesante porque ciertos datos que podemos ver, y ahorita los vamos a ir desgajando poco a poquito, pero es tal cual una película de terror, pareciera, ¿no? Ahora, dice la escritura que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Sí. En el mundo antiguo, sentarse a la puerta implicaba una posición pública de reconocimiento, de cierta autoridad cívica. Lot era reconocido, no era un hombre cualquiera en la ciudad. Lot ya no era un simple residente. Está implicado en la vida de Sodoma. No solo vive en Sodoma, participa de su estructura social. Sí, esto es importante. Y ojo con esto, familia, porque uno puede entrar en una cultura por conveniencia, por contexto, por lo que sea. Luego la tolera. Después se acomoda en ella. Finalmente termina ocupando un lugar dentro de ella. Y es mucho de lo que vamos a hablar, de lo que se va a desarrollar la enseñanza el día de hoy. Ahora, es interesante porque la escritura menciona a Lot como justo. Como justo, de hecho, el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 7 y 8, miren lo que dice. Y libró al justo Lot. ¿Quién lo libró? El Señor. Dios lo libró. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, ¿a quién se refiere? A Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Qué interesante. Porque así de bote pronto yo pensaría que Lot no es justo, ¿no? O no es un justificado, que esa es la palabra correcta teológicamente hablando. Sí. Entonces, la escritura señala a Lot como justo, así que vamos a tratar a Lot como tal, para no meternos en problemas con el Señor, ¿sí? Vamos a tratarlo como tal. Ciertamente es justo, pero es un justo debilitado. Está interesante esto. Sí. Un creyente comprometido con un entorno que ha ido erosionando su claridad espiritual. Sí. Y aquí hay una riqueza de enseñanza, familia. Es enorme. Lot no es presentado como un hombre impío, de nuevo, sino como un creyente que vive constantemente esa tensión entre su fe y el ambiente moral en el que él se estableció. Ojo con esto, Dios no lo puso ahí. Sí, él fue y se metió ahí. La vida de muchos de nosotros. Muchas veces estamos metidos hasta el cuello, pero Dios no nos metió ahí. Estamos ahí porque nosotros nos metimos ahí. Nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces el proceso comienza mucho antes de Génesis 19. Ahí en Génesis 13 se describe cómo Lot escoge deliberadamente el valle del Jordán y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El texto sugiere un desplazamiento progresivo. ¿Sí lo vemos? Primero cerca de la ciudad, después dentro de la ciudad y finalmente integrado en su estructura social. Poco a poquito. ¿Sí? Como la ranita, ¿no? Poco a poquito. ¿Sí? Entonces, esta situación produce un fenómeno espiritual común en la Escritura. ¿Cuál es este? Bueno, la normalización del pecado por una exposición continua a este. Sí. Lot sigue reconociendo el mal, pero su capacidad de reaccionar con claridad moral se ha debilitado. Y esto se evidencia dramáticamente cuando intenta proteger a los visitantes ofreciendo a sus hijas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Terrible. El acto revela una conciencia moral profundamente distorsionada por el ambiente cultural. El creyente sigue ahí, pero su discernimiento ha sido afectado.
Está contaminado. En términos teológicos podríamos decir que Lot representa el caso de un justificado sin una justificación o santificación robusta. Sí. Está enano, pues, inmaduro, así como recién convertidito y así como cuando el Señor nos rescató. Tronco, 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 tronco. Sí. La salvación, y esto es importante, familia, no termina en la justificación. La gracia que justifica también llama a una transformación progresiva de carácter. Por eso es importante la aflicción. Por eso es importante la presión. Por eso es importante en que de repente nos pasemos momentos incómodos. Es necesario. Nuestro carácter tiene que seguir siendo forjado. Sí. Entonces, el creyente no solo recibe una nueva posición delante de Dios, también es llamado a una nueva manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese sentido, la palabra del apóstol Pablo, ¿sí? Acá en Efesios, de alguna manera da luz, ¿no? Y se une perfectamente a esta realidad. El apóstol Pablo describe a los creyentes de esa manera. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Él está hablando acerca de la vieja manera de vivir, sus viejas costumbres. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí. Pablo describe aquí el proceso de la santificación con tres movimientos muy claros o tres puntos específicos. Primero, despojarse del viejo hombre. Ahora, esto es importante porque esto es algo que hacemos nosotros. Digan conmigo, es mi responsabilidad. Dios nos salva, Dios nos rescata por gracia y misericordia. ¿Sí? Pero esto habla acerca de un compromiso, de una respuesta de aquel que ha sido justificado. ¿Sí? Primero, despojarse del viejo hombre. Esto implica romper conscientemente con los patrones de vida que pertenecen precisamente a esa antigua naturaleza. Pablo dice, bueno, el que robaba, pues ya no robe más. El que mentía, pues ya que deje de ser mentiroso. Ahora, ¿por qué Pablo lo dice con tal autoridad? Porque si ha sido justificado, ahora ha sido capacitado también para dejar de hacerlo. Eso está interesante. En nuestra vieja naturaleza no podíamos. Éramos esclavos del pecado. Pero Cristo nos ha libertado y nos ha dado tal autoridad sobre el pecado que podemos dejar de vivir de esa manera. Por eso el apóstol Pablo lo dice con esa autoridad. Deja de hacerlo. Si antes eras así, ya no. Ya no. ¿Sí? Este es un llamado a abandonar hábitos, a abandonar pensamientos, conductas que están moldeados al sistema del mundo. ¿Sí? Si mi forma de pensar es muy similar a la del mundo, tengo que cambiar mi forma de pensar. Porque es contraria al pensamiento de Dios. Segundo, renovarse en el espíritu de la mente. La santificación no ocurre solo por el comportamiento externo, comienza en la transformación interior, ¿sí? De dentro hacia afuera. La mente debe de ser reorientada por la verdad de Dios para que así nuestro corazón recupere una claridad espiritual, ¿sí? No se trata como la niña, ¿verdad? Que el pastor Raúl ponía muchos ejemplos. Siéntate, no, está parada, siéntate, no. Y lo obligaron a sentarse y dice, sí, estoy sentada, pero por dentro estoy parada. ¿No? No, es reconocer, ¿no? Que bueno, voy a sentarme y no me gusta, pero voy a hacerlo desde dentro, no solamente desde fuera. No solamente una obra externa, no es solamente atacar la conducta, sino es reconocer
¿verdad? Lo que somos y entonces llevarlo al Señor y someterlo. Sí, el apóstol Pablo habla, ¿no?, acerca de llevar nuestros pensamientos cautivo a la obediencia a Cristo, ¿no? Y habla de esas fortalezas que hay en nuestra mente. Y tercero, dice vestirse del nuevo hombre, es decir, vivir de acuerdo con la nueva identidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Una identidad creada, dice el apóstol Pablo, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Sí. Entonces, cuando leemos aquí Génesis 19, a la luz de esta enseñanza, entendemos, ¿verdad?, un poquito más o mejor la tragedia espiritual de Lot. Sí. Él había sido declarado justo por gracia, por misericordia, pero su vida muestra lo que ocurre cuando el creyente no cultiva activamente ese proceso de renovación. Sí. La cercanía prolongada con Sodoma debilitó su discernimiento y afectó su influencia. Sí, afectó. Por eso este pasaje, familia, nos recuerda algo muy importante. Sí, la justificación es un acto de Dios, pero la santificación es un camino que el creyente debe de abrazar conscientemente, deliberadamente. Debemos de ser intencionales. ¿Sí? No lees la Biblia porque no quieres leer la Biblia. No oras al Señor porque no quieres orar. Y no es culpa de nadie más, es tu responsabilidad. No, hace rato Bogdan nos dejaba como tarea en la escuela bíblica. ¿Por qué no predico el evangelio? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no predicas? Es tu decisión. Porque la voluntad de Dios es que prediquemos su palabra. Es que prediquemos el evangelio. Pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no hacemos? Porque no queremos. Porque decidimos una cosa por otra. Tú y yo somos responsables de nuestra condición espiritual. Si está seco, es porque tú no has ido a la fuente. Hazles que estos de un lado así, dile, ahí te hablan. Es tu responsabilidad. Dios me salvó, Dios te salvó por gracia y misericordia. Pero hay una responsabilidad en nosotros. Debemos de ser intencionales con nuestra espiritualidad. ¿Sí? Entonces, la gracia que nos salva también nos llama a vivir de una manera distinta, a despojarnos de lo viejo, a renovar nuestra mente, a vestirnos de la nueva vida que es en Dios creado en nosotros. ¿Sí? Debemos ser intencionales en nuestra espiritualidad, familia. Y bueno, este principio aparece repetidamente en la Biblia. Pablo advierte a los primeros, ahí en los Corintios, en 1 Corintios 15:33, que las malas compañías, ¿qué dice? Dime con quién te juntas y te diré quién eres, dicen por ahí, ¿no? La convivencia prolongada, como en el caso de Lot, con ciertas estructuras sociales hostiles a Dios, tienden precisamente a eso, a que perdamos cierta sensibilidad espiritual. Y Lot es un ejemplo narrativo de este fenómeno. ¿Sí? Dice, y viéndolos Lot, dice que estaba sentado, ¿verdad?, a la puerta de la ciudad, y cuando vio a estos hombres, dice que se levantó a recibirlos. Bueno, todavía en Lot hay ciertos reflejos de discernimiento y hospitalidad. ¿Sí? La hospitalidad era algo que reflejaba precisamente piedad, justicia. ¿Sí? Es algo bien importante, ¿eh? Solo ser hospitalario, eso. Entonces todavía en Lot hay ciertos reflejos de discernimiento. ¿Sí? Hay cierta piedad. A diferencia de Sodoma, él reconoce que estos visitantes merecen honra. ¿Sí? Hay ahí una chispa, ¿verdad?, de temor reverente. Aunque su vida ya está demasiado mezclada con el ambiente, pero es justo, acuérdense. No le digan de otra manera. ¿Sí? La palabra dice que es justo y claro que lo es. Porque la palabra dice la verdad. ¿Sí? En el versículo 2 dice, ahora mis señores os ruego que vengan a casa de este siervo. ¿Sí? Entonces, la hospitalidad de Lot es intensa, incluso es insistente. ¿Sí? No se trata solamente de una cortesía oriental. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la hospitalidad de Abraham? No se trata solamente de una cortesía oriental.
Lot sabe qué clase de ciudad es Sodoma. Ahora, su insistencia nace del temor. Él entiende el peligro de dejar a estos hombres en la calle. Y eso significa que Lot conoce la perversión del lugar. Él sabe dónde está. Sabe lo que pasa de noche en Sodoma. Y eso endurece un poquito más el tono del pasaje. Sodoma no será juzgada por un pecado aislado, familia, ni por una caída ocasional. Sodoma está madura para el juicio. Su corrupción ya es pública. Su corrupción es normalizada. Su corrupción es predecible. Lot sabía lo que iban a hacer con esos hombres. Por eso insiste, vengan a mi casa, no se queden de noche fuera. Sí. Ellos responden, no, nos vamos a quedar en la calle toda la noche. Ahora, aquí el texto no indica ignorancia de parte de los ángeles, más bien revela precisamente que ellos van, ¿verdad?, a ver, a ser testigos de la maldad de Sodoma. Sí. Se va a ver, Sodoma va a quedar totalmente expuesta, porque Dios no juzga a ciegas. Dios es justo. Sí. Dios es justo, es juez justo. Sí. Y muchas veces Dios permite que el pecado se manifieste con toda su fealdad antes de ejecutar sentencia. No habrá una sola criatura que se levante delante de Dios y le diga, tú fuiste injusto conmigo. Ni uno solo. Dios es justo. Dice el verso 3 que Él insistió. Se porfió con ellos mucho. Insistió, alegó, persistió hasta que entraron. Una vez más, esto revela que Él sabe perfectamente el carácter de la ciudad. Sabe lo que puede suceder en ese lugar. Dice que les hizo un banquete, coció panes sin levadura. La escena tiene cierto aire de urgencia. No parece una comida lujosa, sino una preparación rápida. ¿Verdad? Los recibo, les doy que coman para que puedan irse con cuidado. Ahora, todo este ambiente anticipa que la noche será una noche decisiva. Sí. El verso deja ver una verdad incómoda. Sí. Y de nuevo, y voy a ser muy reiterativo en esto, muy enfático en esto. Cómo un hombre puede conservar ciertos gestos de piedad mientras vive en un lugar espiritualmente tóxico. Ha expuesto a su familia a una cultura podrida. Y esa tensión atraviesa toda esta narrativa, todo el texto. Sí. El verso 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Aquí el Espíritu Santo no deja espacio para nosotros decir, bueno, se tratará de esto otro. No, la narrativa es muy directa y fuerte, pero es muy directa. ¿Sí? El texto subraya los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y esto es intencional. Estos datos que está dando la narrativa tienen una intención. La corrupción no es marginal, es colectiva. ¿Sí? No es el pecado escondido de unos cuantos, es una depravación generacional. Toda la ciudad está pervertida. Es terrible. Sí. Esta universalidad importa mucho. Sodoma aparece como una sociedad completamente penetrada por el mal. La generación joven y la generación vieja participan. No hay vergüenza, no hay freno, no hay remanente visible dentro de la ciudad. No lo hay. Es terrible. Sí. Cerca de mi casa vivía una familia. Vivían los abuelos, los papás, los tíos, los hijos, los sobrinos. Y todos, de verdad, todos vivían en una condición muy lamentable. Las niñas desde muy pequeñas utilizaban su cuerpo para conseguir lo que querían. Alcoholismo, drogadicción, todos.
Desde muy chavitos, desde muy niños. Los niños siempre andaban sin zapatos, sin camisa, en la calle, lejos. Llegaban a la adolescencia y tutelar, la policía siempre estaba ahí. Toda la familia. Es decir, había contaminado tal y estaban tan desfasados moralmente que los niños, conforme iban creciendo, precisamente crecían bajo esa distorsión moral. Sí. Y eso en una familia. Y cuando yo miraba esto, yo me acordaba de ellos. Sí. Ahora, en una ciudad, imagínense. Terrible, ¿no? Entonces, el pecado no es solo un acto externo, familia, sino es una corrupción interna que termina manifestándose socialmente. Sí. Entonces, el pecado desfigura la imagen del hombre, oscurece al hombre, pervierte sus afectos. Sodoma es precisamente eso, la caída convertida en cultura. Sí. Es eso. Dice el versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. El verbo conocer, aquí dentro del contexto, pues no puede leerse de otra manera, familia. Se trata de una demanda sexual violenta. Sí. No hay otra interpretación. Incluso no hay teólogos respetables que le den una interpretación alternativa a esta. No hay una interpretación alterna. ¿Sí? Queremos conocerlos, tiene que ver con eso. Sí. El pasaje describe una intención de humillación, una intención de abuso, una intención de agresión sexual colectiva. ¿Recuerdan cómo termina el libro de Jueces? Cuando dice, y cada uno hacía como le placía en su corazón. Y terminan tomando a la esposa de un sacerdote, de un levita, y entre todos abusan de ella hasta matarla. Y es terrible lo que este hombre después hace con ella. Dice que la corta en 12 pedazos y envía cada pedazo a cada casa de Israel. Esto para que vean cuál era la condición de sus hermanos. Hasta este punto puede distorsionar el pecado la imagen del hombre, hasta animalizarlo. Y en la sociedad en la que vivimos hoy en día, no estamos muy lejos de eso, familia. No estamos muy lejos de eso. Sodoma representa una sociedad entregada a la violencia, al desenfreno, a la deshumanización del prójimo, al desprecio absoluto del orden creado por Dios. De hecho, en la última enseñanza yo citaba Ezequiel 16, ¿recuerdan? Ezequiel también expone a Sodoma como una ciudad marcada por arrogancia, por saciedad, por indiferencia al pobre, a la necesidad de los otros, una rebelión integral, no solo por desviación sexual. No solo por eso. Entonces la ciudad ha llegado al punto en que el otro, ¿sí?, ya no es prójimo, ya no importa, es un objeto. Es un objeto. La criatura hecha a imagen de Dios se vuelve un instrumento de placer, un instrumento de violencia y dominación. Hoy en día hay muchas personas que utilizan a cientos de niños, jóvenes, jovencitas, mujeres como esto. Esa es la realidad del hombre sin Dios. Esa es la realidad del hombre sin Dios. Alejémonos del Señor. Ignoremos su consejo, ignoremos su palabra. Y terminaremos haciendo cosas que nunca nos imaginábamos que éramos capaces de hacer. Eso es el hombre sin Dios. El hombre pecador, al cual Dios juzgará
con toda su ira, porque es Dios y porque es bueno. Sí. Verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, es decir, salió como pudo y cerró la puerta para que no se metieran a su casa. Sí, sí podemos imaginar el escenario, ¿no? Y este detalle es dramático, le da cierto drama, ¿no? Le digo, es como una película, ¿no? Lot sale, cierra la puerta detrás de sí, queda como mediador entre la perversidad de la ciudad y la vulnerabilidad de los visitantes. Y aquí hay una imagen fuerte. Lot intenta contener desde afuera el mal que él mismo toleró durante años desde dentro. El apóstol Pedro dice que él miraba y escuchaba. Qué tremendo. Y esa es una de las tragedias del creyente carnal. Sí. Quiere poner límites al mundo cuando ya le abrió demasiado espacio. Sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. Lot los llama a hermanos, ¿no? A los sodomitas. Su lenguaje refleja cercanía social con una comunidad perversa. Ya no habla como peregrino, sino como alguien integrado. Y dice el verso 8, aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o las sacaré afuera. Fíjense qué terrible. Este es uno de los versículos más duros del pasaje. Lo que Lot propone es moralmente atroz, reprobable. Es terrible. Ahora, el texto no lo aprueba, familia, lo registra. Y esto es importante, porque aunque no me lo crean, por ahí escuché y lo voy a decir con mucho respeto, pero un tapado que se atrevió a decir que la justicia de Lot se refleja precisamente en que Lot estuvo a disposición de entregar a sus hijas por amor a Dios. Yo le diría, lee la Biblia, no habla de eso. Lot fue justificado no por sus obras, al igual que Abraham, sino por gracia, por misericordia. Fue llamado justo. El Dios de la Biblia jamás podrá recibir un sacrificio como tal. Jamás. Pero es que no se lee la Biblia, pues. Sí. El texto no lo aprueba, lo registra. Sí. Y esto confirma, familia, cuánto puede deformarse el juicio de un hombre justo cuando ha permanecido demasiado tiempo en un entorno torcido. Lot todavía tiene cierto sentido de protección hacia sus huéspedes, pero su escala moral ya está gravemente afectada. Está tapado. Sí. Quiere impedir una perversión proponiendo otra atrocidad. Quiere preservar un bien a costa de sacrificar otro. ¿Cuántas veces no hemos actuado así nosotros? Por falta de sabiduría, porque quiero enfatizar en lo que mencioné anteriormente. De nuevo, la cercanía prolongada con una cultura corrupta no siempre te convierte en un rebelde abierto, pero sí puede atrofiar tu discernimiento. Sí, eres justo en posición, pero profundamente débil en criterio. Y vas a hacer sufrir mucho, no solamente a tu alma, sino a los tuyos. Escucha, iglesia, muchas de las cosas que ves o que escuchas sin darte cuenta están distorsionando tu percepción espiritual. Poco a poco aquello a lo que te expones empieza a moldear tu manera de pensar, tu manera de reaccionar, tu manera de resolucionar.
Y muchas veces te expones tanto a contenido que no te conviene que terminas volviéndote insensible. Ahora no es necesario estar en Sodoma, pero tenemos la ventana de Sodoma. Las estadísticas de consumo de pornografía, no solamente en jóvenes, sino en hombres casados y mujeres casadas, son altísimos. Perversión al alcance de un clic. Sí, soy justificado, pero entumecido. Nos exponemos tanto a contenido que no nos conviene que terminan volviéndonos insensibles. Pastor, es que no escucho la voz de Dios. Pues ¿cómo la vas a escuchar? Es que, pastor, no sé qué hacer. Pues no. Y sí, Dios está contigo. Y sí, Dios te ama. Y sí, Dios quiere librarte. Y sí, Dios quiere dirigirte. Sí. Pero tu cabeza está metida en Sodoma. Al rato las esposas demanden que la aman como en las telenovelas, ¿no? Y si no me amas como aman a María la del barrio, ¿no? Ya ni se usa a María la del barrio. O los hermanos tratan a sus esposas como un mercenario, ¿no? Se creen el Chapo, Pablo Escobar y... No, a mí dime, ¿cómo esta serie famosa, ¿no? De tijeras, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes saben cuál es. Nadie quiso decir. Sí sabe, no se haga. Sí sabe. Qué amargo. Ahora resulta que nadie ve eso. Nos exponemos a tantas tonterías que adoptamos ciertos comportamientos, ciertas maneras de pensar, que llegamos al punto en que ya no nos incomoda el lenguaje inapropiado. Ya no nos incomoda la desnudez. Ya me acostumbré. Se oye fuerte, pero lo tengo que decir. Ya me acostumbré a ver pechos de otras mujeres. Y no hay problema. Sí. Todo eso afecta. Claro que afecta. No es que yo soy fuerte, pastor. Espiritualmente yo soy fuerte. Eso no me mueve. Claro que te afecta. Por supuesto que afecta. Sí, sí afecta. Sí. Ya no nos incomoda, ¿no? Vemos como normal cosas que no son normales. Sí. No para un hijo de Dios. No para un justificado. No para aquel que porta el Espíritu Santo. Sí. El apóstol Pablo, texto muy conocido, Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo. De hecho, el apóstol Pablo, un versículo antes, ruega. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No puedo comprobar la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, si yo no conformo mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Si sigo pensando como el mundo, si mi pensamiento está contaminado por el pensamiento del mundo, si sigo pensando como antes, no puedo experimentar y disfrutar y comprobar esa buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esta palabra conformarse implica tomar la forma de algo, adaptarse al molde de un sistema. Pablo está advirtiendo al creyente que no debe permitir que la cultura que lo rodea determine su manera de pensar, sus valores, sus reacciones morales.
Pero es que los demás lo hacen, pero tú no. Pero el hermano lo hace, pero tú no lo hagas. Tú no. Y eso es precisamente lo que vemos en la vida de Lot. Cuando Lot eligió el valle del Jordán, el texto dice que fue acercándose progresivamente. Si Lot hubiera llegado de una, hubiera salido retachado. Fue poco a poco. Fue tolerando. Fue poco a poco. Y quizás tú no has llegado a Sodoma, pero estás tolerando cosas de Sodoma. Vuélvete. Retorna. Sí. Lo que comenzó en Lot como una proximidad, terminó en integración. Sí. Lo que acabamos de leer ahí en Romanos 12:2 nos muestra precisamente, ¿no?, la alternativa que Lot no cultivó, la renovación de su mente. El creyente debe permitir que la verdad de Dios sea quien afecte totalmente y constantemente, esto es bien importante, constantemente, todo el tiempo, nuestra manera de pensar. De modo que no adoptemos el molde del mundo. Sí. En otras palabras, cuando la mente no se renueva con la verdad de Dios, inevitablemente termina adaptándose a la cultura que lo rodea. Inevitablemente. Dile al que está a tu lado, sí o sí. Y la historia de Lot es una ilustración narrativa de ese peligro. De nuevo, un hombre justo, Pedro lo dice, que permaneció demasiado tiempo en un ambiente corrupto. Verso 9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de erigirse en juez? Aquí el corazón de Sodoma queda expuesto aún más, ¿no? El mundo tolera al creyente mientras éste no confronte su pecado. ¿Verdad? Así es el mundo. Llámale poder superior, llámale Diosito, pero cuando dices en el nombre de Jesús, por favor, hazte para allá. Aquí no cabe Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Verdad? ¿Quién eres tú? Cuando el justo llama maldad a la maldad, entonces el sistema se vuelve contra él. Qué importante es la iglesia, qué importante es el redimido, qué importante es el justo en medio de un mundo perverso. Por eso Jesús dijo que vuestra luz alumbre a todos y que sea visible nuestras actitudes, que sea visible nuestras acciones. El mundo tiene que ver cómo reflejas a Cristo. Si no reflejas a Cristo, quédate abajo de la mesa. Pero el Señor está haciendo en tu vida. ¿Sí? Hay piedad en ti, hay amor en ti, que el mundo vea. Exponte al mundo. Sí. Sodoma llama a Lot extraño. Lot nunca dejó de ser visto como un forastero. Aunque vivía en Sodoma, aunque estaba en su puerta, aunque participaba de su vida cívica, la ciudad jamás lo consideró verdaderamente suyo. Y esto es importante. Es muy revelador porque el creyente, el justificado, quizás querrá sentarse en Sodoma, pero nunca será totalmente de Sodoma. Porque Dios es bueno. Sí. Entonces, estará incómodo. Estará incómodo. Pero ciertamente corre el riesgo de dejar de vivir claramente como peregrino, como extranjero. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano. Fíjense, ya nosotros vemos el texto, dice que ya los hombres de Sodoma estaban lastimando a Lot. Entonces
dice que estos hombres tomaron a Lot y lo metieron a la casa con ellos y cerraron la puerta. Cuando Lot ya no puede sostener la situación, cuando la intervención viene del cielo, ¿verdad? Es cuando la intervención viene del cielo. Los ángeles lo introducen de nuevo a la casa. De nuevo, el texto revela un principio teológico importante que tiene que ver con soteriología, que es la salvación. Precisamente, la salvación ocurre por intervención divina, no por capacidad humana. Sí. Lot no aparece como el héroe del relato. De hecho, la narrativa muestra exactamente lo contrario. La situación ha superado completamente su control. Él intenta manejar la crisis con los hombres de Sodoma, intenta negociar, intenta apaciguar la violencia, pero nada de lo que hace es capaz de resolver realmente el problema que está pasando, que están viviendo. La corrupción de la ciudad es demasiado profunda y la presión sobre él es demasiado grande. Así muchos de nosotros intentamos dejar muchas cosas. Intentamos dejar de drogarnos, dejar de tomar, dejar de pecar, pero nos fue imposible contener el pecado en nuestros miembros. Hasta que el Señor extiende su mano para salvar nuestras vidas. Qué bueno del Señor, ¿no? Hasta que el Señor extiende su mano. Así en el texto, ¿verdad? Los ángeles intervienen. Ellos lo meten dentro de la casa y cierran la puerta. El rescate no ocurre porque Lot lo haya logrado, ¿verdad? O porque haya podido dominar la situación. Al contrario, el rescate ocurre porque Dios intervino. Y este detalle es fundamental. ¿Sí? El relato no está diseñado para exaltar la prudencia de Lot, no, sino para exaltar la gracia de Dios. Lot no controla la crisis. Lot no restaura el orden. Lot no derrota a la multitud. Lot es rescatado. Así como tú y como yo. Somos rescatados de algo que nosotros no podíamos hacer, por eso estamos rescatados. Si nosotros nos pudiéramos salvar, entonces pues no es rescate, ¿va? Es algo que para el hombre es imposible. Ya estoy perdido. No pude. Me supera. Ya. Me rindo. Y el Señor nos rescata. Entonces, esto refleja un patrón que aparece repetidamente a lo largo de toda la Escritura. Y lo vimos desde el principio, ¿no? Cuando la capacidad humana llega a su límite, la gracia divina entra en escena. Sí. Teológicamente, esto nos muestra que la salvación nunca descansa finalmente en la fortaleza humana. Y esto es algo que vamos a estar viendo, porque es lo que habla la Biblia. Sí, es lo que habla la Biblia. El hombre no se salva por su habilidad moral, ni por su disciplina espiritual, o por su capacidad de resistir al pecado. Si la redención dependiera de un desempeño humano, yo no podría ser salvo. No sé usted. Como dijo aquel, no sé tú, pero yo. Si dependiera de mí, no podría. Pero gracias a Dios que no depende de mí. Bendito sea Dios que no depende de mí. Entonces, la Escritura constantemente, familia, presenta a Dios como el agente activo de la salvación. Él es quien interviene, Él es quien rescata, Él es quien liberta. El ser humano, en el mejor de los casos, solamente es el objeto de esa gracia. Alguien por ahí dice, lo único que provee el hombre para la salvación es su pecado. Bendito sea el Señor. Verso 11 dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, dice, hirieron con ceguera. El juicio empieza antes del fuego. Ya hay aquí una ceguera física que refleja una ceguera espiritual previa. El pastor Stott en su comentario dice,
Ya estaban ciegos moralmente, ahora son heridos judicialmente con una ceguera visible. Qué terrible, ¿verdad? Y esto, como mencionaba, ¿no? Parece una película de drama, de terror. Dice que se fatigaban buscando la puerta aun cuando estaban cegados. ¿Sí? Ni aun bajo el juicio inmediato abandonan su perversión. Ni el golpe los hace desistir. La depravación ha llegado a tal punto de la obstinación irracional. No hay nada que los haga reaccionar. Se comportaban como una horda de zombies. ¿Verdad? La Biblia de las Américas lo traduce: se cansaban tratando de hallar la entrada. Aún ciegos. Qué terrible. Aún bajo juicio, persisten en su maldad. Cuando el pecado madura, no solo esclaviza, embrutece. Embrutece. Sí. El pecador no regenerado no necesita solo información, necesita rescate. Sí. Necesita rescate. Por eso es importante que cuando usted voltee a ver a una persona que no conoce al Señor, considere esto. Necesita ser rescatado por Dios. Sí. Sodoma no está desorientada, está corrompida. Sí. Verso 12, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Aquí comienza la fase explícita del rescate, ¿no? Dios no solo va a juzgar, también va a separar. ¿Sí? Esa es una dinámica constante también en la Escritura. El mismo acto divino que destruye al impío libra al remanente. El llamado es a sacar a todos los vinculados a Lot, yernos, hijos, hijas. El rescate es urgente porque el juicio es eminente. Y aquí viene algo bien interesante. Sí. El verso 13 se lo hacen saber a Lot. Dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Sí. El juicio no es arbitrario. El clamor ha subido delante del Señor. Eso es un lenguaje forense. Indica que la iniquidad de Sodoma ha alcanzado un nivel que demanda una respuesta judicial. Sí. No es un arrebato de parte del Señor. El Señor no está reaccionando en el juicio. No. Es justicia santa. Dios no ignora el pecado y su juicio revela su santidad. Y ese juicio no es incompatible con su misericordia. No. Es totalmente compatible. Ahora dice el versículo 14, está interesante. Salió Lot y habló a sus yernos, pero dice que ellos no le creyeron. Como que no estaba muy firme el testimonio de Lot. Creyeron que estaba jugando. Lo tomaron a burla. Y esto es tremendo, porque aquí ves cómo el Señor llama, pero no todos responden. Dios llamó a Lot. Era la oportunidad de ellos para salvarse. Pero no creyeron. No creyeron. El texto muestra en este caso el fracaso del testimonio de Lot dentro de su propia casa. Y es donde quiero enfatizar un poco más. Cuando intenta hablar seriamente del juicio, no resulta creíble. Qué terrible que nos pase eso. Qué terrible que nos pase eso. ¿Por qué? Porque probablemente su comportamiento en ciertas áreas pues no era muy distante de lo que se vivía en Sodoma, como para que ahora su advertencia tuviera peso. No sé, no sabemos. Sí, solamente podemos interpretar entre líneas. Sí. Pero sus palabras correctas llegaron tarde. Sí. El mensaje fue el correcto. Pero
No fue la forma ni el momento. No había autoridad moral. Dijera Raúl, me quedo callado no porque no tenga que decir. ¿Cómo andamos con eso? Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Todos estamos en construcción. Es cierto. Pero una cosa es Shana y otra cosa es Juana. Una cosa es una cosa y otra es otra, porque como digo una cosa, digo otra. Y esto confronta, familia, a cualquier creyente, y lo digo por mí, que ha terminado normalizando ciertas prácticas del mundo. Cuando el corazón se acostumbra demasiado al ambiente que lo rodea, la voz espiritual pierde autoridad. La pregunta es inevitable. ¿Tienen peso nuestras palabras delante de los nuestros? ¿De nuestros hijos? ¿De nuestra familia? ¿De nuestros hermanos? Interesante, ¿no? Entonces, muchas veces pues, no está en el mensaje, sino en esa credibilidad del mensajero, ¿no? Cuando una persona ha sido demasiado complaciente en ciertas cosas, en ciertas áreas del mundo, con ciertas conversaciones, con ciertas prácticas que sabe que no agradan a Dios, bueno, su capacidad de influir espiritualmente empieza a debilitarse. Empieza a debilitarse, ¿no? Entonces, de repente ahí se empieza a contestar la pregunta, ¿no? ¿Por qué no predican el evangelio? Pues de repente porque hay cola que nos pisen, ¿no? Como dicen por ahí. Aún nosotros mismos nos desacreditamos. Nosotros mismos no nos aprobamos. Por eso mejor no predico. Sí, pero bueno, eso es todo un tema. Sí. En el Señor hay libertad. Y lo único que puedo decir es que recuerden que el enemigo es el acusador. Y no estoy dando un pase de hacer lo que se nos dé la gana, no. Pero es todo un tema. Entonces, por eso este pasaje nos obliga a examinarnos con honestidad, ¿no? ¿Estamos viviendo de tal manera que nuestras palabras tengan peso espiritual? ¿O hemos permitido que ciertas concesiones con el mundo pues, nos resten influencia, ¿verdad?, para el bien? Entonces no basta solo hablar acerca del juicio cuando llega la crisis. La vida eterna debe haber mostrado que uno realmente cree en todo momento. Sí. Y que lo que anunciamos es verdad. Verso 15 dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot. Levántate, le dijeron. Toma a tu mujer, tus 2 hijas. Los yernos ya no quisieron. Ya se quedaron atrás. Sí. Por eso es a todo aquel que cree. Ahorita Ángel me hacía una pregunta. Me decía, papá, respecto a la escuela bíblica, ¿qué pasa si una persona que no vive el evangelio predica y otro se salva? Le digo, bueno, pues es que lo que salva es la palabra. No. Sin embargo, el Señor le pedirá cuentas al predicador. Sí. Lo que salva es la palabra. Pero Dios nos pedirá cuentas. Entonces, y bueno, no todos, a todo aquel que cree. ¿Sí? Todo aquel que cree es salvo. Ahí está la salvación. Pero no todos creen. No todos atienden el llamado. Sí. El llamado es directo, es urgente y lleno de misericordia. Dios no les dice, resuélvanlo solo. ¿Verdad que no? No, le da instrucción. La gracia también se expresa en una dirección concreta. Y dice el versículo 16 que Lot se detuvo. Nosotros hablamos de la mujer de Lot, que más adelante vamos a ver. Pero fíjense, Lot, o sea, apúrenle. Ya viene el juicio. Y dice que Lot se detuvo. Esa es una frase muy reveladora. Sí. Quizás Lot no se revela abiertamente, pero sí se detiene.
Y muchas veces así opera la necedad del corazón, en nosotros, en un creyente debilitado, ¿no? No con una oposición frontal, pero sí con demora a la instrucción de Dios. Sí con una obediencia parcial. Sí. No huye del juicio con prontitud porque su corazón pues, todavía está dividido. Pero vean la misericordia del Señor. Qué tremendo. Los varones, dice, asieron de su mano. Lo bueno que le agarraron de las manos, si no de las greñas los hubieran sacado. Esta es una de las expresiones más hermosas de la gracia en medio de un pasaje tan oscuro. Lot no sale por decisión propia. Sale porque es literalmente tomado de la mano. Qué tremendo, ¿no? Y esto no tiene que ver con una postura doctrinal y un pensamiento. Es lo que dice la Biblia. Sí. Conforme a la misericordia de Jehová para con él. ¿Sabe por qué fuimos salvados? Fuimos salvados conforme a la misericordia del Señor para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiso. No somos mejor que nadie. No hay nada especial en nosotros. Es más que su misericordia, como dice aquí. ¿Por qué fue salvo Lot? ¿Por qué es considerado justo Lot? No vemos ninguna virtud en él. Es llamado justo conforme a la misericordia del Señor para con él. Por eso Juan decía, es que su amor nos constriñe. Y esta es la clave, ¿no? Lot es librado no por lucidez ejemplar, no por valentía admirable, no por separación impecable, sino por la misericordia de Jehová. Y esa frase merece ser subrayada ahí en su Biblia, subráyelo así con tinta gruesa. ¿Sí? El rescate es misericordioso antes que meritorio. No hay mérito en el rescate. No hay mérito en el rescate. Lot sí es justo en el sentido pactual. Sí. Pero en esta escena su justicia no aparece heroica, sino débil. Y precisamente por eso resplandece más la compasión de Dios. ¿Me ayudan con el piano, por favor, César? Y es una lógica, familia, que armoniza con todo lo que hemos venido desarrollando desde Génesis 3. Dios juzga el pecado, pero en medio del juicio todavía extiende gracia. La expulsión no implica abandono absoluto, sino hay vestigios de misericordia, aun cuando el entorno se derrumba. Y es lo que hemos estado viendo desde el principio en Génesis. Verso tras verso, texto tras texto. ¿Sí? Ahora, antes de la conclusión final, voy a dar 3 conclusiones. Creo que son 3, 4. Primera conclusión. Es la madurez del pecado, ¿verdad? La que llevó a ese juicio a Sodoma. Sodoma no cayó por una falta repentina. Llegó a un punto en que la maldad se volvió cultura, se volvió consenso, una conducta pública, desde el más chico hasta el más grande. Cuando una sociedad pierde el temor de Dios, termina celebrando lo que Él llama abominación. ¿Ha visto los carnavales los últimos años? Qué bueno que no, pero ¿se ha enterado de repente de lo que hacen? Literalmente hombres teniendo relaciones con otros hombres y con animales.
en la calle y niños presentes. Perdón por ser tan explícito, pero necesitamos entender. El texto da para eso. Cuando una sociedad pierde el temor de Dios, termina celebrando lo que Dios llama abominación. Sí. La segunda conclusión es la debilidad del justo comprometido con el mundo. Lot no deja de ser justo en términos redentivos, pero su cercanía con Sodoma ha deformado su claridad, deformó su liderazgo, deformó su testimonio. Dice la Escritura que su alma se afligía, pero su vida estaba demasiado mezclada, al punto en que fue capaz de comprometer la pureza de sus hijas. Muchos historiadores creen que estas niñas tenían entre los 9 y los 13 años. Eso hace el pecado, familia, con nosotros. No puedes tolerarlo. No podemos seguir consintiéndolo. Ahora, estamos enfocándonos porque la narrativa bíblica nos da un enfoque del pecado desde la cuestión sexual y moral. Pero pecado es pecado. Y todo te lleva allá, a una deformación. Sí. La tercera es la santidad del juicio divino. Dios no destruye por capricho a Sodoma. No. El clamor ha subido delante de él. La justicia de parte del Señor responde a una maldad real que persiste y que madura. Sí. Así Dios ha de juzgarnos a cada uno. No por impulso, no por capricho. Él no juzga como nosotros. Él es justo. ¿Sí? La cuarta es la soberanía de la misericordia. Lot no escapa por mérito superior, sino porque el Señor tuvo misericordia de él. Él es quien lo toma de la mano. ¿Sí? Y esa es la gloria del texto, ¿no? Aún en una escena de juicio, la gracia sigue actuando. ¿Sí? Conclusión final. Ahora sí. A lo largo de todo este pasaje hemos visto pues, una escena intensa, ¿va? Casi sacada de película de terror, suspenso. Una ciudad completamente corrompida, un juicio inminente, un hombre justo viviendo en medio de un ambiente que ha erosionado su claridad espiritual. Génesis 19 no es simplemente la historia de Sodoma, es una advertencia sobre todo lo que ocurre cuando el corazón se acostumbra demasiado al mundo. Sí. No te acostumbres al mitote, no te acostumbres a la mentira. No nos acostumbremos a la manipulación, no nos acostumbremos al amor al dinero. Todo eso es pecado. Sí. Lot comenzó acercándose a Sodoma y luego viviendo en Sodoma y finalmente participando en la vida de Sodoma. Y aunque la Escritura lo llama justo, su vida muestra lo peligroso que es vivir demasiado cerca a un entorno peligroso. Y aquí es donde quiero exhortarte a lo siguiente. Sí. Deja todo aquello que contamina tu mente y tu corazón. Aléjate, porque un día vendrá juicio. Un día vendrá juicio. Y no vaya a ser que nos agarre ahí. Aléjate de aquello que tú sabes que Dios juzga. Aléjate de aquellas prácticas que tú sabes que Dios reprueba.
Aléjate de eso. Sí. Ciertamente Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero ni nuestro Señor Jesucristo se atrevió a tentar a Dios. Cuando nosotros hablamos de su gracia y su misericordia y que ciertamente nosotros seremos resguardados por Él, eso no nos da la posibilidad de decir, pues entonces me quedo en Sodoma, acabo que el Señor vendrá y me sacará cuando venga el juicio. Esa es una actitud muy errada y no viene del carácter del Señor. Ese no es el Espíritu de Dios. De eso no se trata la seguridad de la salvación. De eso no se trata la seguridad de la salvación. El hecho de decir que nada puede separarnos del amor de Dios no es un boleto para hacer lo que se nos dé la gana y continuar y persistir en el pecado al cabo que el Señor me va a salvar. No. Ese no es el mensaje. Por eso el apóstol Pablo, ¿recuerdan cuando le dice a los romanos? ¿No? Cuando dice que ha sobreabundado la gracia debido al pecado, y dice, entonces nos pecaremos, ¿verdad? Deliberadamente, a cabo que entre más pequemos, la gracia va a sobreabundar. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? De ninguna manera. No. Un pensamiento así es un pensamiento que no proviene de Dios. Es porque tu mente no ha sido renovada. Sigues pensando como el mundo. Quieres sacar ventaja. No amas lo santo, no amas lo puro, no amas a Dios. Por tanto, puedo decir, no has sido justificado. Que Dios nos ayude. Sí. Gracias a Dios por todas estas historias, ¿verdad? Por todo lo que el Señor nos muestra. ¿Cómo aprendemos, verdad? Bueno, pues que el Señor nos siga ayudando. De verdad, me quedó como 2 horas y media de bosquejo, así que, pero ahí la siguiente semana continuamos. Vamos a orar. ¿Sí? Señor, muchas gracias. Señor, qué bueno eres con nosotros. No nos queda más que reconocer tu misericordia, Señor. No nos queda más que reconocer tu pronto auxilio para con nuestras vidas. Y queremos responder, Señor, a esa salvación. ¿Por qué no te pones de pie? Si quieres hacerlo, ponte de pie. Y quiero animarte a que levantes tus manos al cielo y que le digas, Señor, gracias por salvarme. Y adóralo y dile gracias por tu misericordia con tus propias palabras. Adóralo y dile gracias por tu misericordia. Gracias porque me alcanzaste, Señor. No son mis virtudes, Señor. No es mi disciplina. No son mis capacidades. No, Señor, tú me salvaste por tu misericordia, por gracia. Gracias, Señor. Gracias. Ahora ayúdanos, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes, a ser intencionales con nuestra relación contigo, a ser intencionales con nuestra espiritualidad. A que en el corazón, Señor, hagamos el compromiso de buscarte, de vivirte, de compartirte, de predicarte. Que no solamente sea afectada nuestra vida, Señor, sino también la vida de quienes nos rodean de manera positiva. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. Muchas gracias. Qué bueno eres, Señor. Gracias por librarnos, por salvarnos, por rescatarnos. Gracias. Merecíamos la muerte, Señor. Merecíamos morir a causa de nuestros pecados. Pero tomaste nuestro lugar. Nos justificaste
y nos salvaste de ese juicio eterno. Gracias, Señor. A ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, la exaltación por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues que Dios me los bendiga. Gracias por su paciencia. Estuvo largo, ya veo que tienen hambre y no de la palabra. Bueno, pues que tengan buen provecho, que Dios me los bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el viernes. Hermanos, hagan el esfuerzo de venir el viernes, por favor. Quienes no tuvieron la oportunidad de vivir este viernes, escuchen la enseñanza, sobre todo matrimonios, ¿sí? Vengan el viernes, por favor, ¿sí? Que Dios los bendiga.